Buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a socializar el, el segundo tema de este cuarto periodo de matemáticas. Como primera medida, nuestros ejes temáticos nos hemos ido poco a poco viéndolos en estas clases virtuales y en el día de hoy vamos a ver fracciones decimales. ¿Qué es una fracción decimal? La fracción decimal son aquellas que tienen como denominador una potencia de 10. Entonces, nosotros más o menos ya tenemos conocimiento de cómo son las fracciones. Las fracciones tienen numerador y denominador. Pero entonces estas fracciones decimales deben de tener en su denominador potencias de 10. ¿Qué quiere decir? Sea 10, 100 o 1000, dependiendo al, a la característica que tengamos en nuestra fracción. ¿Listo? Y recordemos muy bien que nuestro denominador es el que nos dice cómo se lee una fracción. Ahora, vamos entonces a ver, los decimales se pueden expresar en forma de fracción. Entonces, como decíamos, si tenemos un denominador, sea 10, entonces aquí lo vemos, tenemos un denominador, el número 10, y con un numerador, con el 1 sobre 10 sería una décima. ¿Por qué una décima? Pues ya lo vamos a ir conociendo. Cuando tenemos solamente un 0 en nuestro denominador, hace parte de que ese decimal al que se va a convertir, como lo vemos aquí, que solo tiene un decimal. ¿Por qué solo un decimal? Porque después del punto de la coma, el primer número que está se llama décimas. Entonces, si tenemos el número 1, entonces significa una décima. Una porque es nuestro numerador y décima porque solo hay un número después de la coma. ¿Por qué hay solo un número después de esta coma? Porque solo hay un 0 en nuestra fracción. Entonces aquí vemos las tres formas de ver. Entonces tenemos el nombre, tenemos la fracción y tenemos el decimal. Entonces 1 sobre 10 es 0,1. Ahora con centésimas. ¿Qué significa centésimas? Entonces las centésimas son aquellas que tienen dos ceros en nuestro denominador en una fracción. O sea que en nuestro decimal va a haber dos números, o sea, dos ubicaciones. ¿Listo? Entonces, como lo vemos acá. Y si tenemos de denominador tres ceros, o sea que después de la coma va a haber 1, 2 y 3 números. Bueno, ustedes dirán, ¿y por qué el número 1 acá está al comienzo y acá no? Y acá tampoco, acá está en el tercer número. Pues como solamente tenemos el numerador número 1, si hacemos la división correspondiente, 1 dividido 10, 1 dividido 100 y 1 dividido entre 1000, entonces al hacer la división correspondiente nos va a dar como resultado que estos ceros van antes del número 1. Bueno, ahora sí vamos a conocer los decimales. Los decimales tienen una coma, que es la que nos divide la parte entera de la parte decimal. Entonces, la parte entera siempre va antes de la coma y la parte decimal siempre va después de la coma, ¿sí? Resulta que los decimales tienen una posición dependiendo a una tablita para poder llamarlos, como estábamos llamándolos ahorita. ¿Listo? Entonces, esta tablita la vemos aquí. Entonces, tenemos como base siempre la coma. Antes de la coma es la parte entera, ¿cierto? Entonces, esta parte entera se divide en lo que ya conocíamos, unidades, decenas, centenas, unidad de 1000, ¿sí? Entonces, antes de la coma, el primer numerito que hay es unidades. El segundo, decenas. El tercero, centenas. Y así las que ya conocemos. Las que no tenemos todavía claro es después de la coma, cómo se llaman, ¿cierto? Entonces, después de la coma tenemos la primera ubicación,
tenemos las décimas. La segunda ubicación, centésimas. La tercera ubicación, milésimas. Y la cuarta ubicación, 10 milésimas. Entonces, dependiendo del decimal que tengamos, hay que ubicarlo con respecto a esta tabla. Entonces, ya conociendo esa parte de la ubicación de los decimales, entonces vamos a ver cómo se convierte de fracción a decimal. Entonces, de fracción a decimal, entonces tenemos una fracción. Ya sabemos bien, como decíamos en los otros ejemplos, tenemos que mirar muy bien cuántos ceros tenemos en nuestro denominador. Por ejemplo, en esta fracción tenemos 3 sobre 100, o sea, 3 centésimas. Centésimas, ¿por qué? Porque hay 2 ceros, ¿cierto? Entonces vamos a ubicar esta fracción de una manera en decimal que pueda tener dos ubicaciones en después de la coma. Entonces ponemos el numerador siempre. Colocamos el numerador y vamos a ubicar. ¿Cuántas ubicaciones? Como hay 2 ceros, son 2 ubicaciones. Entonces corremos 1 y 2 ubicaciones. O sea, que aquí tendría que haber la coma, ¿sí? Y recordemos que yo ya les había dicho que todos esos espacios en blancos los vamos a rellenar con los ceros. Entonces tenemos un 0 aquí, la coma, y antes de la coma no la podemos dejar sola, entonces sería 0,03. ¿Por qué? Porque hay 1 y 2 lugares a partir del número que teníamos. ¿Listo? Sería 0,03. Y ahí vemos que después de la coma, o sea, la coma iría acá. Entonces tenemos un número y dos números, o sea, que corresponden a dos ceros. ¿Listo? Por ejemplo, acá tenemos un número. Tenemos 145. Entonces, como tiene una, dos y tres decimales, entonces sería décimas, centésimas y milésimas. Bueno, y entonces, ¿cómo sería en fracción? Si tenemos tres ubicaciones después de la coma, sería eh, el número 145 normal para el numerador y tres decimales, entonces serían tres ceros. Entonces, si son tres ceros, sería el número 1000. Entonces, 145 sobre 1000, ¿cierto? Bueno, esos son ejemplitos de los cuales yo les estoy como socializando para que puedan aclarar un poquito. Bueno, aquí tenemos como más claro nuestras posiciones. Entonces, si tenemos un decimal, ya tenemos aquí los decimales para pasarlos a fracción. Si tenemos un decimal 5,4, recordemos que en el numerador siempre va a ser el número todo completo, sin comas y sin nada. Entonces va a ser el número 54, ¿sí? Y que en la parte del denominador va a haber la cantidad de ceros dependiendo de la cantidad de decimales que hay. Entonces, ¿cuántos decimales hay acá? Ah, solo hay un número. Entonces, solo va a haber un 0, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos acá otro decimal, 2,384 milésimas. Entonces yo digo, bueno, en el numerador va todo el número completico, sin comas y sin nada. Y miro cuántos decimales tiene. Un decimal, dos decimales y tres decimales. Los decimales, bueno, la parte decimal va después de la coma. Entonces tiene tres números, o sea que van tres ceros en nuestro denominador. Acá tenemos otros diversos ejemplos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un número normal, 3 sobre 100, nuestro decimal va a ser 0,13. ¿Por qué? Porque hay dos ceros, entonces detrás de la coma debe ir 1 y 2 números. ¿Y cómo sé yo que va todo el número 13? Porque
porque acá solamente hay dos números y como solamente hay dos números, entonces esos dos números son los que van a ir ubicados después de la coma porque hay dos ceros. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo en el cual yo sé si puedo o no tener todos los números después de la coma. Por ejemplo, tengo el número 39, pero acá me están diciendo que solo debe de haber un número después de la coma. Entonces, solo un número después de la coma siempre va a ir el último, o sea, el último es el 9. Entonces, como solo se puede un número después de la coma, el número 3 va en la parte de entera. Entonces, recordemos que después de la coma siempre va la cantidad de números que haya de cantidad de ceros. Entonces, recuerden muy bien, chicos, que ustedes son lo mejor y que cada día pueden ir acoplándose a esta metodología en la cual pues no ha sido fácil para ninguno, pero que siempre tengas muy en cuenta que tú eres y te mereces lo mejor de este mundo y que nosotros siendo apropiados de nuestras vidas, de nuestra felicidad, podemos lograr lo que queramos. ¿Listo? Chao, chicos.